para sumar A con B, tengo la función suma que recibe A y B. ¿Y qué hace? Dice, si A es igual a 0, entonces da B. O sea, si me piden sumar 0 con algo, me da el otro. Y si no, o sea, es el caso base. Y si no, entonces dice, mire, averígüese el predecesor de A, o sea, A menos 1. Súmelo recursivamente con B. Eso me daría B más A menos 1. Y a eso la suma de 1, entonces le da B más A. ¿Sí o no? Naturalísimo, ¿sí o no? O sea, no hay nada difícil ahí. La versión de abajo dice, y utiliza predecesor y sucesor también, pero dice, vea, para sumar A con B, entonces voy a preguntar, si A es 0, da B, o sea, lo mismo de arriba. Pero si no, entonces calcule el predecesor de A, o sea, A menos 1, el sucesor de B, o sea, B más 1, y sume A menos 1 con B más 1. También va a dar A más B. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Entonces, tratemos de hacer, de hacer ¿cómo se llama? De dibujar el proceso generado por cada uno de ellos. Tratemos de mirar el proceso generado por cada uno de ellos. Entonces, a mí me gusta hacerlo siempre escribiendo aquí y con ustedes viendo que la cosa funciona. Entonces, me pedían suma de 4 o 5. Suma de 4 con 5. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer primero esto? Va a decir, si 4 es igual a 0, que no es, entonces va a ser sucesor, va a terminar llamando a sucesor, ¿cierto? De la suma del predecesor de 4, que da 3, con B, que era 5. Aquí dice sucesor, ¿cierto? Bien. Siguiente paso. Suma de 3, entonces quedaría sucesor, todavía con sucesor no puede calcularlo porque no ha calculado el de adentro. Entonces tiene que calcular suma de 3, 5. ¿Qué es suma de 3, 5? Entonces le va a dar, como 3 no es 0, le va a dar suma de... Le va a dar sucesor, perdón, de la suma de 2,5. ¿Sí o no? Pero todavía no puede calcular ese sucesor porque no ha calculado suma de 2,5. Entonces tiene que volver a calcular y entonces le queda el sucesor del sucesor del sucesor, muy bien. Le voy a bajar aquí el sucesor del sucesor del sucesor de la suma de ¿quién? De 1,5. Y ahora, ¿qué va a dar eso? Entonces, esos primeros tres todavía no los puede, suma de 1, todavía no puede. Le queda sucesor del sucesor del sucesor de la suma, que es otro sucesor, de 0,5. ¿Cierto? Y ahora, sucesor de 0,5 ya lo puede calcular porque va a dar 5. Entonces esto le va a dar, aquí abajito donde se ve, aquí, le va a dar el sucesor del sucesor, el sucesor, 1, 2, 3, 4 sucesores que no han calculado. Sucesor del sucesor del sucesor del sucesor. De... Es que aquí era suma, ¿cierto? Aquí eran 1, 2, 3. Este suma se convirtió en el sucesor de la suma de 0,5. Listo. Entonces, la suma del. Entonces quedan 1, 2, 3, 4.
y suma de 0 a 5 ahora sí da 5. Y entonces eso ahora da sucesor de 5. Entonces da un sucesor, dos sucesores, tres sucesores, y el cuarto ya lo puedo calcular, da 6. Y eso va a dar sucesor del sucesor, el último lo puedo calcular, da 7. Y así hasta que llega a 9, ¿sí o no? ¿Qué tipo de proceso es este? Recursivo lineal. La memoria se va anchando porque no puede calcular todo hasta que no termina y luego se devuelve calculando todo lo que le faltaba calcular y da 9. Ese es un proceso recursivo lineal. ¿De acuerdo? ¿Todos? ¿Todos? Hagamos el mismo proceso para el otro. El otro es el de aquí abajo, la versión 2. Entonces la versión 2 dice suma de 4 con 5. Dice si A es 0, no. Entonces da suma de el predecesor de A, o sea, 3, con el sucesor de A, o sea, 6. ¿Sí? Entonces, pero ya está suma, ya suma de 3 con 6. Y entonces suma de 3 con 6 queda 3 es 0, no. Entonces da suma de 2 con 7. 2 es 0, no. Entonces eso da suma de 1 con 8. 1 es 0, no. Entonces eso da suma de 0 con 9. 0 es 0, sí. Entonces eso da B, o sea, 9. Eso es un proceso ¿qué? Iterativo. Esas son las... ¿Quedó clarísima la diferencia? Bien. Entonces miremos qué contestaron. Vamos a terminar la actividad, ya no contesta nadie más, ya todos contestaron. Vamos a ver qué dijeron. La primera. Profe, Sí, señor. se quedó compartiendo la pestaña de la diapositiva. ¿De verdad? No, yo creo que es su internet. ¿A todos les pasa lo mismo? No. Lo están viendo bien. No, está bien. Entonces, es que no te está refrescando a ti, a que me habló, no sé quién me habló. Porque yo estoy viendo lo que estoy compartiendo y estoy compartiendo bien. Y la mayoría... No, sí, ya. Bueno, Ya listo. recargué, si era yo, perdón. Listo, no hay problema. Pero avisen cuando pasen esas cosas porque a veces pasan y es para todos y yo no me doy cuenta o yo dejo de compartir. Listo. Entonces, fíjense, 33% de ustedes, que son 27, o sea, la tercera parte, o sea, 9 de todos los que me están escuchando hoy o contestaron aquí, les pareció que esa era una iteración y resulta que como lo acabamos de ver, ya vieron por qué es un recursivo lineal, ¿cierto? Porque él se va acumulando cálculos que no puede terminar hasta que no termine el último llamado. En cambio, el otro no queda nada por calcular, hace el llamado, y ya calcula, ya entregó la respuesta. Esa es la diferencia entre hacerlo iterativo y hacerlo recursivo lineal. Entonces, hay 9 de ustedes que todavía no han... espero que después de la explicación y haber visto el asunto, les haya quedado claro por qué contestaron mal los que contestaron esto. ¿Cierto? Bien. Y en la otra, entonces, espero que sea el mismo resultado. 60% bien, 38% mal. Este es un iterativo. ¿Y por qué es iterativo? Porque no acumula en la memoria las cosas que le falta por hacer. Porque ya todas las que tiene que hacer las va haciendo y van viniendo como estado de la computación. Entonces, en el estado está... ¿por qué termina este? Porque siempre él termina cuando A es 0 y este va disminuyendo. Luego algún día termina en 0. Y aquí, ¿qué va acumulado? El resultado de la suma. ¿Vieron? Bien. Entonces, si eso quedó claro ya, ahora sí para todos. Vamos a detener aquí la grabación.